Familia, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este espacio que Dios nos permite tener en nuestras redes sociales, despertar con Dios nuestro tiempo devocional, dándole entonces a todos ustedes la más cordial bienvenida y mi más sincero agradecimiento por poder contar con su presencia, con su compañía. Bueno, el día de hoy estaremos entonces tratando una vez más en nuestro devocional la vida del rey David. Estaremos hablando primera de Samuel capítulo 16 de acuerdo a nuestra guía devocional. Recuerden que este espacio lo que pretende es fomentar en cada uno de nosotros el hábito de hacer nuestro devocional temprano en la mañana. Es lo que debemos, entonces, esos hábitos son los que debemos ir adoptando todos los días. El más bendecido somos cada uno de nosotros. De hecho, la misma palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo, cuando era aún muy oscuro, dio un lugar aparte y ahí oraba, estaba en comunicación con el Padre. Y es el ejemplo que Él nos deja a todos nosotros para que comencemos a crear ese hábito de buscar a Dios temprano en la mañana, antes de hacer tus quehaceres, antes de irte al trabajo, en fin, de cualquier cosa a la que tú te dediques. Lo primero que debes hacer es contar con la bendición de tu amado Padre Celestial, de nuestro amado Padre Celestial. Bueno, les invito entonces a que empecemos este tiempo. No olvides, mi nombre es Johnny Hernández, soy pastor y director de la iglesia Senti City en la ciudad de Cartago. Y pues nada, vamos a comenzar este tiempo en oración, vamos a comenzar este tiempo buscando el rostro de nuestro Señor. Cierra tus ojos en el lugar donde tú estás y dile: amado Padre Celestial, queremos alabarte, bendecirte y exaltarte. Queremos darte a ti, Señor, la gloria y la honra por este nuevo amanecer, por este nuevo despertar contigo, Señor, porque eres tú quien coloca en nuestros corazones asimismo el querer como el hacer por tu buena voluntad, y queremos pedirte a ti en esta mañana que seas tú llenándonos, que seas tú inundándonos con tu presencia, con tu poder. Solamente tú eres santo, solamente tú eres bueno y solamente tú eres Dios. Y quiero descansar, Señor, en tu regazo, quiero descansar en tu presencia y pedirte, Señor, que tomes tú el control de esta reunión en esta mañana, que toques y sensibilices los corazones de cada uno de estos hijos tuyos que se están conectando. Descansamos, Señor, entonces en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada familia, hoy estaremos hablando de Samuel capítulo 16, el hecho de que Samuel unge a David. Dios envía entonces a Samuel a Belén para ungir a David como rey, y en contraste con Saúl, recordemos que Saúl había sido elegido por el pueblo, recordemos que fue el pueblo quien exigió rey, y entonces fue el mismo pueblo quien escoge a Saúl, y por eso viven las consecuencias de esa elección. Es cierto que, de hecho, el mismo Señor le dice a Samuel que hagan lo que ellos quieren, porque es a Dios a quien han desechado. Desecharon el gobierno de Dios y pidieron el gobierno humano. Es cierto que Dios entonces tendría sus dificultades con David, pero también Dios tiene hoy dificultades con cada uno de nosotros. Es que somos tan imperfectos, es que somos tan necesitados de Dios. Y en el primer versículo de este capítulo 16 vemos cómo Samuel todavía estaba a favor de Saúl. Samuel amaba a Saúl y no quería verle desechado por Dios. Por eso entonces le duele en el corazón a Samuel el dar el ultimátum de Dios para la vida de él, el darle a entender a Saúl que había sido desechado y descartado como rey. La tristeza de Samuel hizo pues que esta situación y este proceso fuera aún más dramático. El día de hoy entonces empezaremos desde el versículo 2 hasta el versículo 3. Dice entonces que Samuel preguntó: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Invita a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. Vemos entonces que Samuel tenía miedo de ir a Isaí porque pues Saúl no se hallaba anímicamente en condiciones de soportar ninguna oposición, estaba desesperado. Sin embargo, vemos que fue Dios quien hizo la elección aquí. Le dijo a Samuel exactamente lo que él debía hacer, aunque no le dio por anticipado ninguna otra información. Su falta de conocimiento entonces
iba a proteger la vida de Samuel. Por lo tanto, Samuel se fue a Belén y entró en casa de Isaí, y allí le pidió entonces a Isaí que sus hijos vinieran al sacrificio. Escuchemos lo que pasa a continuación en los versículos 6 al 7. Aconteció que cuando ellos vinieron, vio él a Eliab y se dijo: de cierto delante del Señor estás ungido. Pero el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Recordemos que cuando se mira a Saúl, eh, Samuel lo mira y vio que era un hombre también de muy buen aspecto, y no solamente eso, era el más alto en medio de su pueblo, tenía una postura, físicamente se podría decir que tenía la estructura ósea física para ser un rey. Tristemente se dejaron guiar por lo que veían, pero por eso Dios aquí le hace la aclaración a Samuel, le dice: es que yo no miro lo que está delante, el hombre sí lo mira, pero yo miro es el corazón. Y en toda esta sección vamos a encontrar excelentes principios espirituales, y aquí nos vamos a detener por un momento. Recordemos que en el capítulo 15 del versículo 22 de Samuel, Samuel le dijo a Saúl: mejor es obedecer que sacrificar, y el prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Usted y yo demostramos si pertenecemos o no al Señor Jesucristo por nuestro amor hacia Él. No es lo que usted y yo expresamos de una forma exterior, ¿cierto? O al contarle a otros de nuestra fe. Lo importante es si le estamos obedeciendo a Él o no. Porque una de las evidencias de que usted y yo amamos al Señor es que le obedecemos. La vida cristiana es una vida de realidades, familia. No es una vida de fingimiento. No es una vida de afectación o apariencia. Es una vida de realidades. Si usted dice amar a Dios, se tiene que evidenciar en su obediencia. Por eso, anteriormente, en una de nuestras reuniones familiares, Río, hablábamos acerca de las evidencias de aquel que había aceptado a Cristo en su corazón. Aquel que conoce a Cristo, quiero decirle algo, terminará amándole cuando le conozca, cuando le entregue a Él su corazón, cuando tome la decisión de confiar en Él. Quiero decirle que le va a amar. Y una de las manifestaciones más grandes de ese amor hacia Él, que evidencia que en realidad tenemos a Cristo en su corazón, es nuestra obediencia a Él y su palabra. Luego entonces, por eso les decía a ustedes que la vida cristiana es una vida de realidades, no es una vida de promesas, no es una vida de apariencias. Aquí en el versículo 7 que acabamos de leer notamos que Dios siempre va a mirar lo que está dentro de nosotros. Podríamos decir que Dios es un decorador de interiores, siempre va a revisar la parte interna. Y en este caso particular vemos que Dios quiso evitar que al ver a un joven atractivo y fornido, Samuel pensara que esa era la elección de Dios. Y vemos aquí aún incluso que esta fue una formación también para Samuel como siervo, como hijo de Dios. Más allá que como profeta, Dios le estaba dando una lección a Samuel. Dios le estaba enseñando a Samuel qué es lo que él mira en realidad. Y no solamente a Samuel, es una enseñanza que llega a todos nosotros. Entonces le dijo Dios a Samuel, en pocas palabras, lo que Dios le contesta a Samuel es que no mire la apariencia exterior. No juzgues a un hombre según sus apariencias. Deja que esta vez yo elija al hombre y yo escogeré al rey. Luego entonces, así somos nosotros, querida familia. Vamos a ver que David también igual tenía grandes capacidades. David, desde un punto de vista humano y más aún cuando hablamos del hombre moderno, tenía grandes cualidades que lo vamos a ver a continuación. Pero en este caso, Dios le estaba diciendo a Samuel: no, yo no estoy mirando su parte física. No estoy mirando lo externo, yo estoy mirando el corazón. Y eso es lo que Dios ve en últimas. Y gracias a Dios por eso. Por eso cuando nosotros vamos a la historia de Caín y Abel, la Biblia dice en Génesis 4, dice claramente que Dios miró a Abel y a su ofrenda. Pero ¿por qué me dice a mí que antes de ver la ofrenda mira a Abel? Porque estaba mirando era la actitud, el corazón con el que Abel daba su ofrenda. Y al mirar el corazón se dio cuenta Dios el por qué entonces Abel estaba dando solamente lo mejor, a diferencia de su hermano Caín.
El dar lo mejor para Abel era prácticamente la demostración de su amor y de su afecto a Dios. Dios estaba mirando en ese caso también el corazón de Abel. Lo mismo que ocurre el día de hoy, de lo que estamos hablando el día de hoy en el caso de David. Dios estaba mirando el corazón de David. Somos tan propensos, querida familia, a juzgar además incluso en los círculos cristianos por la apariencia, por el dinero, por la posición social, por la casa en que vive. Imagínense el apóstol Pablo tener que decirle a Timoteo que nadie lo tenga en poco, porque era un muchacho. Y es que a veces nos dejamos guiar por lo que vemos. Créanme, yo muchas veces, yo conozco al Señor prácticamente desde los 18, 19 años y he tenido que vivir muchas veces con eso, porque muchas personas se han basado por, por la juventud. Ahora no soy tan joven, claro, pero en su momento muchas personas aún me tenían en poco por la juventud, pero vieron cómo el Señor obraba a través de mi vida y eso cambió la perspectiva, porque es que se nos olvida, aún a nosotros como cristianos, el entender que Dios siempre mirará es el corazón del hombre, más allá de cualquier otra cosa. Dios siempre va a mirar las actitudes. Las actitudes son la manifestación del estado de nuestro corazón. Pero Dios, estimado oyente, nunca juzga a nadie en base a los factores externos. Dios sabe que todo lo que usted haga, si lo hace con amor, se va a ver la diferencia. Ahora Dios le estaba diciendo a Samuel que no prestara atención a lo externo, porque Dios iba a mirar siempre el corazón. Y en última fue lo mismo que miró en Samuel en su momento. Recordemos que Samuel fue llevado desde muy tierna edad, se presume que alrededor de los 3 o 4 años fue que Samuel fue entregado en el templo para vivir y se crió en medio de los sacerdotes. Pero Dios siempre estuvo mirando también fue el corazón de Samuel y en últimas le hace el llamado cuando ya era un adolescente también. Entonces entendamos eso, familia. Dios siempre va a mirar ese corazón. Como les decía, en el caso de Abel, por ejemplo, cuando hablamos de ofrenda, no estamos hablando solamente desde un punto de vista financiero, lo estamos mirando también desde un punto de vista de tiempo, lo estamos mirando desde un punto de vista de dones, de talentos. Siempre cuando una persona tiene un corazón íntegro para el Señor, cuando hace las cosas con amor, eso se va a evidenciar en todo lo que haga, en cualquier tipo de ofrenda, que es mi tiempo, el tiempo que le voy a dedicar al Señor en la iglesia, lo hago con todo mi corazón. Y lo disfruto. ¿Por qué? Porque lo hago con amor para Dios. Luego entonces Samuel expone claramente a Isaí el motivo de su visita y así 7 de sus hijos pasaron ante Samuel. Continuemos entonces leyendo ahora los versículos 10 y 11 de este libro. ¿De acuerdo? De este libro de Primera de Samuel capítulo 16. Dice así: hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Seguramente aún incluso el padre de David, el hijo ausente, nunca le habría escogido por encima de sus otros 7 hermanos. En primer lugar, David era simplemente un muchacho. Se cree que tenía unos 16 años en este momento, posiblemente era aún más joven. Era solamente un joven pastor, estaba fuera de las ovejas. En aquel entonces los hijos menores eran los encargados de cuidar las ovejas de la familia, de pastorear las ovejas de la familia. En verdad no sabía mucho este joven. Isaí no le habría escogido a él para ser rey. No tenía ninguna cualidad para ser un rey. A diferencia de sus hermanos, como lo veremos más adelante, eran hombres militares, diestros en la batalla. En el caso de David era un joven pastor, ¿cierto? Sin cualidades militares, sin ningún tipo de atractivo, por así decirlo, de atractivo militar o de alguna condición que pueda saltar a la vista para decir este hombre puede ser el rey. La verdad es que a David
había sido ignorado completamente, aún incluso por su padre. Estaba tan seguro que uno de sus otros hijos sería escogido que ni siquiera había invitado a David al sacrificio. Pero cuando Samuel entonces se entera de que David estaba al cuidado de las ovejas, le dijo a Isaí que enviara a buscarlo. Samuel declaró que no se sentarían a la mesa hasta que David fuera traído. Leamos ahora entonces el versículo 12 que dice: envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Cuando este versículo dice que David era rubio, creemos que significaba que su cabello era rubio, tirando a rojizo, ¿no? Por otra parte, veremos que David tenía un carácter que hacía juego con el color de su cabello. David tenía un carácter apasionado, pero además David era un joven bien parecido. Dios puede usar la hermosura. Él es el creador de la belleza. Si miramos de pronto la vida de David y la pasamos a nuestra época, la época contemporánea, era un joven de hermoso semblante, era atractivo físicamente, y no solamente eso, era músico. Y no solamente era músico y tenía una bonita voz, sino que era compositor. De hecho, casi 80 salmos son atribuidos a él. Él fue el que los compuso. Luego entonces estamos viendo un joven atractivo, de buen parecer, ¿cierto? Cantante, tocaba el arpa, era músico y era compositor. Podríamos decir, pasándolo a nuestra época contemporánea, ¿qué haría un padre con un muchacho que tuviera estas cualidades? ¿Cierto? Estaría buscando la forma de hacerlo famoso, estaría buscando la forma de explotarlo. Hay muchas historias tristes de jóvenes con grandes cualidades y con grandes dotes que han sido arruinados por sus padres precisamente por querer explotarlos. El caso, por ejemplo, de un actor que comenzó desde muy niño, Macaulay Culkin, él, el actor de Mi pobre angelito, ¿cierto? Fue explotado por sus padres en su vida real, hasta el punto en que sus padres terminan divorciándose, malgastaron malgastaron el dinero que él había generado, lo dejaron en la ruina, y no solamente eso, él termina siendo adicto, con una adicción a las drogas. Y tristemente muchos padres hoy en día buscan la forma de explotar todas estas cualidades en la vida de un hijo, de lanzarlo a la fama, que sea reconocido, que sea famoso, pero en últimas pareciera como si no pensaran en lo que están exponiendo a un hijo, ¿cierto? Pero mire que la hermosura, los dones y las cualidades son dadas también por el Señor y deben ser puestas al servicio del Señor. Claro, no estoy diciendo que con estos dones que Dios nos da, si nos pueden generar también ingresos, bueno, gloria a Dios. Pero me refiero al hecho es que Dios es el que, puede usar la hermosura, puede usar los talentos y puede llevarnos a nosotros a cosas mucho más grandes. Él es el creador de la belleza y nadie que viva en esta tierra puede ignorar la belleza de este mundo. Por ejemplo, podemos viajar en un automóvil y mirar tantos paisajes alrededor. Por ejemplo, la puesta del sol en cualquier lugar de esta tierra es una vista verdaderamente hermosa. Dios es especialista en la belleza. Y molesta mucho el hecho de que el mundo asigne a cualquier circunstancia el mérito por todo lo que tiene valor y es hermoso. Buscan la forma de cobrar por absolutamente todo, aún por la belleza en el ser humano. Buscan la forma aún incluso de cobrar y de sacar ganancias de todo esto. ¿Por qué no darle la gloria a Dios? Pregunto. ¿Por qué no darle el honor que le corresponde dedicándole la belleza y el talento a Él? Pues bien, David era atractivo, pero Dios no le escogió por ese motivo. Dios en realidad conocía su corazón, y así fue la elección de Dios. Dios conocía lo que usted y yo, estimado oyente, no sabemos acerca de David, así como Dios conoce lo que usted y yo no sabemos de nosotros mismos. Aunque David fallaría en lo más profundo de su ser, había una fe que fue inquebrantable, que nunca falló. Eh, David amaba a Dios y confiaba en Él. Y él quería vivir con Dios y en armonía con Él. De hecho, cuando David falla, eh,
y se da cuenta que Dios se enteró y que causó dolor al corazón de Dios, a David le duele profundamente y eso le lleva entonces a humillarse ante la mano de Dios. Dios por eso entonces le dice a él, listo, no vas a morir por tu pecado, pero vas a afrontar las consecuencias. Y quiero decirle algo, las consecuencias y el castigo, o sea, la reprensión que Dios impuso sobre David fue algo muy duro de soportar. La pérdida de 3 hijos, el hijo que más amaba, por así decirlo, Absalón, tuvo que salir huyendo de su reino. David, o sea, la corrección que Dios puso sobre David fue bastante fuerte, pero vemos algo en David, es que nunca se quejó de manera indebida, nunca habló fuera de control, revelándose por Dios. Mire, a veces yo miro cristianos diciendo, es que yo no voy a orar porque estoy bravo con Dios, no voy a la iglesia porque estoy bravo con Dios, haciéndoles berrinches a Dios por cualquier cantidad de cosas. Pero mire, hay una realidad, familia. David, quiero decirle una cosa, la forma como Dios trató a David fue una forma dura, fue una forma difícil, pero David siempre se agachó delante de Dios. David permaneció humilde ante la presencia de Dios. De hecho, cuando iba huyendo de su hijo Absalón, salió uno de los descendientes de Saúl tirándole rocas. Y los siervos de David dijeron, déjenos ir y le bajamos la cabeza a este hombre. Entonces, estoy parafraseando lo que dice la palabra de Dios. Y David les dijo, no, él lo hace porque Dios así se lo permite. David entendió que todo hacía parte de la formación de Dios para su vida y por eso se humilló ante la poderosa mano de Dios y después de este proceso de formación Dios lo exalta. Dios lo exalta y dice la Biblia que fue aún 10 veces mejor de lo que había sido antes. Luego entonces vemos que David era un hombre cuyo carácter agradaba a Dios. Leamos entonces el versículo 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu del Señor. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Samuel entonces unge a David como rey y el Espíritu del Señor viene sobre él. En este tiempo vemos que el Espíritu del Señor se había apartado de la vida de Saúl. Avancemos a los versículos 14 y 16. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Los criados de Saúl dijeron, mira, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que estén en tu presencia, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, toque con su mano y tengas alivio. Cuando dice el espíritu humano del espíritu malo de parte de Dios, lo que está diciendo en pocas palabras es que el Señor permitió que Satanás oprimiera a Saúl. Creemos que Saúl estaba completamente poseído por Satanás. Sus siervos pensaron que padecía de una enfermedad mental y espiritual, y es cierto, lo que pasa a nivel espiritual afectará al área emocional. Cuando hablamos del área emocional estamos hablando del alma, ¿cierto? En el alma encontramos las emociones, encontramos la mente, la voluntad, ¿cierto? Termina afectando el alma y por último afectando también la parte física. Y en este caso, por ejemplo, hay situaciones a nivel mental, pero más orgánico, que son el consecuente de algo que está pasando a nivel espiritual. Luego entonces, cuando las personas se apartan de Dios y comienzan a caer en pecado, el Señor se hace a un lado, permitiendo aún incluso, y hablando en caso de los creyentes, no que los creyentes pierdan la salvación, pero sí van a ser atormentados. Serán atormentados espiritualmente y esto afectará su área mental, psicológica y físicamente también serán afectados. Luego entonces los siervos de Saúl ven a este hombre sufriendo de esta forma y se dice que la música, por ejemplo, tiene poder para amansar aún a la fiera más salvaje. De modo que los siervos de Saúl sugirieron que se llevara a cabo una especie de concurso, por así decirlo, un factor X, para escoger al mejor cantante de Israel, al mejor músico, para que fuera a cantar para alejar el espíritu inmundo que estaba atormentando al rey.
Y recordemos lo que les acabo de decir, David era músico, por lo tanto fue escogido. Veamos lo que dice el versículo 27 al 23. Saúl respondió a sus criados: buscadme ahora pues a alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. David se presentó ante Saúl y se puso a su servicio. Saúl lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Luego mandó a decir a Isaí: te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Así, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Saúl se aliviaba y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vemos entonces cómo da resultado el hecho que un joven que esté en santidad delante de Dios, un joven que disponga sus talentos para el Señor, es usado por Él de una forma sobrenatural. Vemos aquí que cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tocaba y cantaba y el espíritu malo se iba. Vemos entonces cómo un joven en las manos de Dios puede ser usado de una forma extraordinaria por el Espíritu Santo. Aquí vemos que David entonces fue traído al palacio y Dios, querida familia, mira al hombre interior cuando elige a alguien para un oficio o tarea en particular. Saúl ya entonces había sido abandonado por Dios y David fue traído a la corte para tocar su arpa. Aunque la noticia aún no era conocida, Israel ya tenía un nuevo rey en aquel entonces. Entonces habían ya dos reyes sobre el pueblo de Israel. A falta de uno tenían dos, uno escogido por los hombres y el otro escogido por Dios. Querida familia, el nombre de David quiere decir que el nombre de David se traduce como muy amado. Y David era un hombre que caía bien, era un hombre que era fácil de amar. Era fácil de amar por su carácter, por su forma de ser, un hombre apasionado, un hombre que le había entregado todo su corazón y su pasión a Dios. En este tiempo era un joven apasionado, temeroso de Dios, que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y así, querida familia, constituye nuestro estudio de este capítulo 16 del primer libro de Samuel que estaremos estudiando. Y estaremos estudiando este libro de Samuel capítulo por capítulo, para que no se pierda entonces esta serie del primero y segundo libro de Samuel, querida familia. Bueno, sin más, familia, gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias por dejar sus comentarios, no olvide darle like al video si le gustó, compartan el video, el link del video para que muchas personas conozcan esta maravillosa experiencia que es el estudiar la palabra de Dios, el tener este tiempo devocional. Vamos entonces, familia, a orar, a terminar este tiempo en oración. Igual recuerden dejar sus comentarios en la tabla de comentarios, los estaremos leyendo y estaremos contestando las preguntas que cada uno de ustedes realice, o aún los aportes también se los agradecemos profundamente. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y decirle: amado Padre Celestial, gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy. Permítenos, Señor, tener un corazón humilde, un corazón recto, agradable delante de ti. Permite, Señor, que tu poderosa mano sea actuando en la vida de cada uno de nosotros, transformando nuestro ser interior para ser ese tipo de personas que tú quieres que seamos, Señor. Llénanos con tu espíritu, Señor, que sea tu espíritu obrando en nuestras vidas y actuando de una forma sobrenatural. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu pueblo. Bendícelo rica y abundantemente. Gracias, Señor, aún incluso por las personas que se han conectado el día de hoy. Bendícelas, Santísimo Dios. Bendice sus hogares, sus casas. Bendice, Señor, el fruto de sus manos. Bendice, Santísimo Dios, aún su entrar y su salir. Guárdales, protégeles, guíales, Señor. Que tu ángel acampe alrededor de sus vidas, guardándoles y protegiéndoles, Señor. Queremos descansar en tu presencia y pedirte a ti, amado Salvador, que continúes con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amada familia,
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, les envío un fuerte abrazo desde acá, desde la ciudad de Cartago. Gracias por sus comentarios. Estaremos contestando sus comentarios en horas de la noche. Todos los días revisamos nuestras redes sociales en horas de la noche para contestar entonces cualquier pregunta, cualquier inquietud. Estaremos entonces enviando respuestas y ahí también enviándoles nuestros agradecimientos. Familia, que tengan un feliz día. Gracias entonces por estar con nosotros el día de hoy. Que Dios les bendiga. Chao, chao.